¿Qué tal amigos del canal de ajedrez online? Soy el maestro internacional Fermín González y aquí estoy subiendo un nuevo vídeo después de algún tiempo y en esta ocasión vamos a ver una partida muy interesante que se jugó hace nada en el torneo de candidatos de 2021 que está súper emocionante. Y vamos a ver una partida entre dos de los favoritos, aunque después de esta partida uno de ellos quedó fuera. Las blancas las conduce Caruana, Fabiano Caruana, el gran Caruana, y con piezas negras Anis Giri, que está dando, pues bueno, si se puede llamar así, la sorpresa en el torneo. Se plantea una defensa siciliana, como vemos, con caballo C6, totalmente elástico. Hay cientos de jugadas para ambos jugadores. Y en esta ocasión, Caruana se decide por la jugada, vamos a llamarla elástica A3. A mí en particular no es la jugada que más me gusta. Es una jugada posible, digamos que es profiláctica, que se adelanta a posibles saltos de piezas de las negras a la casilla B4, pero en mi modesta opinión pienso que hay jugadas más agresivas que la jugada A3, ya sea, bueno, pues seguir con el desarrollo normal o quizá jugar de forma agresiva también con F4, pero bueno, Caruana no vamos a discutirle, lógicamente, simplemente es una cuestión de gustos y para mí en la jugada A3 eh, pienso que hay mejores opciones para jugar a ganar. Aquí Giri pues sigue también en vista de que su rival hace una jugada como A3, pues tampoco define nada, ¿no? Digamos que las negras en esta posición a veces intentan A6 y B5, pero digamos que Giri simplemente saca piezas también jugando de una manera flexible, ¿eh? Digamos que esto es una especie de una guerra psicológica. Alfil E3 juega normal en roque corto. Giri tampoco se quiere decidir todavía si va a hacer de 6 a 6, B5 o incluso un D5 podría llegar a jugar. Depende de cómo jugarán en este caso Caruana, que sigue jugando de manera flexible, está, digamos, amagando, escondiendo dónde se quiere enrocar. Alfil E2 y D6. Giri sigue de una forma bastante razonable, en mi opinión, y normalmente el plan de las negras en esta posición pues suele ser pues alfil de 7 torre C8 y a veces la más ambiciosa A6 y B5, pero yo creo que Giri lee muy bien el inicio de partida y no se quiere comprometer con A6 y B5 porque, bueno, de hecho D6 es una buena jugada, controla E5, muy importante, y además simplemente da paso a alfil C7. Dama de 3, una jugada interesante, no sé si es novedad, pero bueno, lo más habitual aquí en esta posición es desde luego, bueno, dama de 2, ¿no? Es la jugada más utilizada. Creo que Caruana intenta sorprender con la jugada dama de 3, digamos como para provocar a... Aquí Giri simplemente jugó alfil de 7, ¿no? Sacó todas sus piezas, se está preparado para hacer torre C8, lo tiene todo fuera, tiene una buena estructura de peones, como podemos ver, todo muy sano. Y digamos que no pica en la provocación de Caruana, por ejemplo, de jugar la jugada caballo de 5, que no, tampoco es una jugada que sea horrorosa, ¿no? Seguramente aquí me imagino que Caruana quería volver, ¿no? Y lo que no sé es qué sucede, por ejemplo, después de una jugada como caballo G4, que toca el alfil de 3. Me imagino que todo esto Caruana lo tiene previsto. Alfil F4 para él es la normal y al fin y al cabo el caballo va a tener que volver porque las blancas posiblemente jueguen H3 y posiblemente esto es lo que quería Caruana, ¿no? Liar un poquito con la jugada no tan lógica dama de 3. Me parece bien aquí que Giri, digamos que haga caso omiso a la provocación de la jugada dama de 3, desarrolla piezas y aquí ya juega en plan agresivo
Caruana. De todas maneras, sigo dudando de, de la valía, digamos, práctica que pudiera tener la jugada A3, que si bien es una jugada, a ver, hecha por uno de los mejores jugadores del mundo, que no lo pongo en duda, pero pienso que había otras opciones más agresivas. Aquí Giri juega muy bien en el centro. ¿Por qué? Vamos a tirar hacia atrás. ¿Jugadas posibles? Pues bueno, torre C8, lógicamente, es una jugada posible. Habría que tener cuidado, a lo mejor, con jugadas de este estilo, que nos tocan el peón de los dos peones. Y la opción, claro, era hacer A6. Pero pienso que de alguna manera ya se justificaría la jugada A3, ¿no? Porque si vamos a jugar, por ejemplo, E5, al final la torre va a tener que venir a C8, y pienso que de alguna manera sería un pequeño éxito para Caruana entonces la jugada A3. Creo que Giri lo entiende muy bien y reacciona en el centro. Una jugada, a mi modo de entender, muy buena, porque lo que va a conseguir cuando se reacciona en el centro, normalmente, luchas por esas casillas y vamos a ver cómo de una forma relativamente fácil va a conseguir el control de la casilla de 5. Caruana toma, podría retirarse, ¿por qué no? A B3, quizás a F3, que es una jugada también posible. Me imagino que le molesta caballo G4, ¿no? Tocando el alfil y después va a cambiar y va a ocupar posiblemente la casilla E5 de una manera bastante fácil. Así es que bueno, Caruana toma en C6, que de alguna manera pues, nos permite con negras, a las negras en este caso, controlar la casilla D5. Y ahora se enroca, ¿no? Yo pienso que aquí las negras tienen una buena posición. Tienen la columna de B a su disposición. El peón de B2 en algún momento puede ser un tema táctico o de desviación. La estructura central me parece bastante buena y aquí se recalca más, al menos yo no alcanzo a ver la posible ventaja de la jugada a 3, ¿no? Que seguramente podía haber hecho algo, pues bueno, o es que Giri ha jugado muy bien, ha entendido muy bien la lectura. Pero aquí hace una jugada, posiblemente para un jugador principiante, sea sorprendente. Toma en F4, una jugada normal, pues bueno, digamos dama C7, ¿no? Dama C7, defendemos nuestro peón retrasado, damos paso a la torre a B8 y por qué no a D8, quizás en un futuro un posible D5, preparándolo, lógicamente, que todavía hay... Pero bien, hace una jugada muy profunda, que es tomar en F4. Hay que saber mucho para realizar este tipo de jugadas, porque su plan es quedarse con la casilla de 5, que en principio no parece tan fácil. Entonces juega alfil E6, lógicamente esto es para caballo de 7 e instalar un caballo de 5, que después de eso las negras tendrían una posición realmente fantástica, ¿no? Pero claro, hay que tener cuidado porque nuestro peón de D6 está en problemas. Caruana jugó dama G3, posiblemente torre a D1. Bueno, es una jugada normal. Tocaría el peón de D6 retrasado en una columna abierta. No sé cuál sería la idea de Guidi contra esa jugada. Caballo de 7. La idea es de caballo de 7 es que, por ejemplo, si nos toman en D6, pues como hemos comentado, el peón de B2 siempre puede ser digamos, una vía de escape, ¿no? Aquí, por ejemplo, jaque, se me ocurre, y quizás comer en B2, ¿no? Yo creo que las negras tienen una posición jugable, ¿no? Perfectamente jugable. La partida, bueno, sucede algo parecido, de hecho, ¿no? Porque Caruana juega dama G3, que sigue presionando, y Giri hace caballo de 7, tranquilamente. Si toman en D6 va a suceder lo que acabo de comentar, que recuperarán las negras y torre a D1, con lo cual estamos ya en la misma posición que habíamos comentado. Y aquí Giri hace la sorprendente jugada torre 8. Torre 8 está destinada de manera a modo de unos rayos X en la columna de E para intentar quedarse con la casilla E5.
Caruana hizo la jugada de profilaxis rey H1 para evitar esos jaques en B6 y dama B8. Podríamos decir, por ejemplo, que alfil por, pues simplemente tomamos, vamos a imaginar dama por B6 y aquí el jaque. El jaque parece una jugada, pues bueno, bastante interesante. Y después comer en B2. Pudo entrar aquí Caruana. Creo que no lo hizo porque, digamos, sería una manera de reconocer que las negras han tenido éxito en la apertura y no tienen ningún problema. Intenta rey H1 y aquí la jugada dama B8. ¿No? Bastante interesante porque está tocando la debilidad de las blancas. La partida no sabría decir quién está mejor. Estructuralmente, pues bueno, las blancas tienen el peón de E4, algo débil, el peón de B2, algo débil. Y aquí Fabiano se decide por B4. Digamos que defiende su peón de B2, lo ubica en B4, pero bueno, esta jugada en algún momento podría llegar a ser una debilidad y permitir a reacciones del tipo A5, ¿no? Jugadas tan normales como A5. Y aquí finalmente Giri instala su potro, su gran caballo, dando sentido a toda la maniobra que inició al tomar en F4. Así es que esta secuencia es muy interesante estudiarla para tus partidas, para tus propias partidas. Jugada lógica de Caruana, lo que quiere es hacer eliminar el peón de C6 para habilitar la casilla de 5 para su caballo. Torre C8, peón por, torre por. Las blancas obtienen la casilla de 5, pero su estructura, como estamos viendo, cada vez está algo peor. Así es que yo creo que aquí la posición de Guiri es totalmente satisfactoria. Yo si tuviera que elegir, pienso que elegiría. Aquí hace Caruana una jugada normal que en mi opinión es un error estratégico. Había otras opciones, la jugada B5, caballo B5, que es un poco extraña, porque uno puede pensar, bueno, pero luego me van a expulsar el caballo. Pero la idea no es ni más ni menos que buscarle la casilla D4, que para mí, en este tipo de posición, eh, quiero entender que es una mejor casilla que D5. Y lo vamos a ver porque la partida, dama de 8, buena jugada para defender el alfil de 7. La partida en un momento dado, Giri va a cambiar piezas y se va a quedar con un caballo mejor, el supercaballo de 5 contra el alfil de 2. Y eso lo vamos a ver porque en el momento oportuno tomará en D5 y eliminará las piezas, digamos, sobrantes y se quedará con mejores piezas. C3, como vemos una jugada, bueno, sin ningún gran mérito, simplemente defender, está algo más defendido que en C2 estaba muy débil. Y aquí Giri pues ya tiene dobladas las torres en la columna de C, presionando, tiene un super caballo en E5 y la posición es satisfactoria, ¿no? De momento para las negras. Torre C1, digamos una jugada un poco triste. Me imagino que aquí Caruana no quiere tomar podía, ¿no? Podía tomar aquí. Y Giri no sé si alfil de 6 o bueno, no, alfil de 6 o quizás simplemente pues zamparse el peón de A3. Sigue con pareja de alfiles. Ahora ya no está en E7, con lo cual ya hemos mantenido nuestro alfil de casillas negras, que quizá podría venir a C5. Me imagino que, eh, digamos que yo creo que Caruana ya ha reconocido su fracaso de apertura, pero no quiere, digamos, reafirmarlo tomando en E5 y aspirando como mucho a conseguir unas tablas. Hace la jugada torre C1, tampoco es nada del otro mundo. Caballo G6, buena jugada. Esto a veces se hace para descoordinar un poco las piezas de las blancas y en su momento, ¿por qué no volver a E5? Alfil de 2, como vemos, si nos fijamos las últimas tres jugadas de Caruana, C3, torre C1, alfil de 2, no son grandes jugadas, simplemente está defendiendo y mientras tanto Giri ya ha doblado
sus torres en la columna de C para presionar y tiene una casilla, bueno, tremenda, ¿no? Alfil H4, jugada interesante. Eh, Ahora vamos a ver, después de alfil H4, simplemente Guidi ataca a la dama, pero tiene un plan muy profundo, que es cambiar su alfil por el de casillas negras. Y vamos a ver cómo lo hace. De momento con el alfil H4, el alfil ya se retira de E7 y se garantiza al menos no que no le tomen ese alfil. La dama debe de mover y aquí torre C5. Una jugada interesante. Había otras, quizás Guidi tenía una idea muy interesante, que es la jugada H6. H6 simplemente quiere traer su alfil a G5 y cambiarlo por el D2. Y vamos a ver para qué. Al final quiere que se quede su caballo contra el alfil malo de blancas. Hace torre C5, una jugada también muy sana. Simplemente, pues bueno, está tocando el caballo de 5, obliga a C4 y aquí estratégicamente la posición no creo, no digo que esté ganada, ni mucho menos, pero es muy cómoda para las negras. Digamos que ha triunfado totalmente el plan de Guiri. H6, dama B3, si nos fijamos todas las últimas jugadas de Caruana son jugadas que representan que bueno, pues que no ha obtenido absolutamente nada con blancas y de hecho ahora está luchando por no quedar muy inferior. Alfil G5, buena jugada, cambiando y ahora ya vamos viendo cómo cuando se zampe ese caballo va a quedar con un control absoluto de las casillas negras. Decide hacerlo aquí, alfil por D5 y como vemos las negras tienen clara ventaja, ¿no? Su dama puede venir a E7, el caballo puede venir a E5, puede hacer planes con G6 y rey G7, ¿no? Digamos dama E7, caballo E5, después G6, después rey G7, incluso después F5, con una grandísima ventaja. Vemos qué torpe es el alfil que ha quedado en E2. Esta manera de jugar, pues bueno, ya lo utilizaban grandes maestros del pasado, eliminar las piezas sobrantes. Recientemente Carlsen también utiliza esa manera de jugar y creo que esto es un, bueno, pues un triunfo absoluto de la estrategia de Guidi en este caso, que está, digamos que está cambiando su tendencia de jugar a tablas para jugar a ganar. Caballo F4 es una jugada buena. Yo pienso que dama E7 es la jugada que haría todo el mundo para controlar E5. De momento atacamos el alfil de E2. Imaginemos que lo defienden la quitan o no sé, torre de 1 por ejemplo, nuestra caballo. Y aquí un plan facilísimo, o sea, algo que cualquier jugador de cualquier nivel puede hacer, ¿no? G6, G6, rey G7, F5, incluso con el rey en G7 podría haber hasta la idea de traer la torre H8 y activarla por esta casilla. Pero Giri se decide a jugar, pues bueno, más directo, con caballo F4, está amenazando el alfil de F2, dama F2, como vemos todos son jugadas defensivas por parte de... aquí he hecho una jugada un poco rápida, torre C7, simplemente para consolidar, y Giri se va a mover por prácticamente atacando la debilidad de las casillas negras de la posición. Aquí pues se decide a zampar el peón, ¿por qué no? Hay otras jugadas, caballo G6 para traerlo a E5 y bueno, posición de las negras, de las blancas, pero es bastante, bueno, lamentable. Se decide por tomar el peón a pesar de que le cae el peón de A7, pero con la jugada, digamos que está jugando bastante a asegurar, ¿no? A liquidar los peones y a quedarse con torre y caballo y dama, que son muy superiores al alfil y a la torre blanca, sobre todo. La dama tiene cierta actividad, la dama blanca, pues cierta actividad, pero no es suficiente. Aquí Guiri hace dama, perdón, Caruana, dama F2, una jugada bastante pasiva. Quizás dama C7, torre por podría ser una opción. Y aquí pues, es difícil de recomendar jugadas. Aquí hay una jugada
Eh, ¿Qué puede decir uno? Bueno, dama por D6. ¿Qué pasaría? Vamos a pensar un poco, porque me zampan el peón. Pero hay una debilidad, digamos, oculta en la primera fila de las blancas. Y se castigaría, si queréis parar el vídeo y pensar qué pasaría si dama por D6. Bueno, si ya la habéis parado, la jugada, vamos a verla ahora, dama por D6, se castigaría con una entrada en E2 después de qué? De sacrificar en F3. Lógicamente, torre por no se puede, porque damos mate con la dama. Después de dama E1 sería mate seguido. Y después de peón por la super entrada de dama, esto nos garantiza la victoria, ¿no? Estamos amenazando la torre, el mate, y bueno, la jugada lógica, por ejemplo, pues acabaría en mate rápido. Así es que Caruana posiblemente vio esto, se retira pensando en, digamos, montar algún tipo de fortaleza y hacer tablas, ¿no? No aspira a nada más, no hace H4 para cambiar algún peón. Aquí simplemente está intentando, pues bueno, conseguir unas tablas milagrosas, cambiando todo lo que puede. Tiene peón de menos, eh, un peón que entorpece a su alfil, un alfil que, bueno, que es un peón gordo, digamos así, y vemos como Giri se está paseando todo el rato por las casillas negras. Esta estrategia ha sido gracias, si recordamos, al cambio de alfiles negros. Cuando Giri hizo H6 para alfil G5 era para cambiar el alfil de negras y luego pasearse por dichas casillas. Aquí no sé si estaban apurados de tiempo, pero bueno, Giri juega torre 8, digamos que está... eh, ya digo que no sé si aquí hay algún control de tiempo. Buena jugada, lógicamente, si dama por torre, pues la partida acabaría con jaque, otro jaque y nos zamparíamos el peón, ¿no? El peón gordo de E4. Así es que, bueno, torre B1, ya sabemos qué pasaría. Nos comemos aquí, aquí ganarían las blancas. Con torre B1 nos darían mate a la siguiente. Lógicamente no hay que caer en esas. Vuelve Giri y F5. Por fin se decide a expandirse, ¿no? Tiene peón de más, expulsa el alfil, rey F7, da paso a su torre, como dijimos, que podría haber sido un plan anterior, y aquí lo está ejecutando pues Giri a la perfección. Y aquí para rematar con caballo por G2, aprovechando que si dama por G2, pues bueno, simplemente dama por torre y la partida está terminada. Una gran partida de Giri que, bueno, últimamente nos está sorprendiendo porque está jugando, parece que se le ha quitado ese miedo a ganar, ¿no? Y está jugando muy bien, ¿no? Que el líder es Nepomniachtchi en este candidato, pero esta ha sido una gran partida de Giri en este caso. Así es que, pues nada, gracias por escuchar y nos vemos en un próximo vídeo.